para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor. Somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor. Y sabrán que somos uno por su amor, por su amor. Somos uno por su amor, por su amor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más con ustedes. Hoy, 26 de marzo, ya a punto de terminar este mes. Vamos a continuar con el mensaje sobre la guianza del Espíritu Santo, que es la segunda parte. Pues para ello vamos a leer el texto original que a la letra dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este tema, hermanos, ha sido para mí un poco delicado en cuanto a que muchos pastores hoy en día, muchos cristianos, entre comillas, han dejado lo original del juicio divino de Dios en cuanto a las iglesias, pastores, donde muy pocos se atreven a predicar la palabra como tal se debe de predicar. Así que leyendo en el libro de San Juan, el capítulo 16, versículo 8 al 11, donde nos quedamos la vez pasada, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la palabra convencer. La palabra convencer viene del griego, que quiere decir elenco, y elenco significa descubrir, también refutar y persuadir. Estas tres palabras nos están diciendo como un sinónimo, las tres, pero que significa lo mismo. La palabra elenco entonces es descubrir. El Espíritu Santo siempre descubre en la persona, en el creyente, le redarguye. Cuando el Espíritu Santo trata de guiar al cristiano para que no se desvíe del camino, y cuando anda mal, pues el mismo Espíritu Santo hace ver a la persona que está mal, y llega un momento que descubre su pecado, descubre su falta. Y la otra, pues refutar, es que Dios rechaza a todo aquello que no es relacionado a una vida espiritual, porque Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores tendrán que adorarles en espíritu y en verdad. Entonces, cuando no se hace eso, entonces Dios refuta eso, de tal manera que no puede ser aceptado delante de Dios una adoración que va pues superficial. Así que después de esto que hemos explicado, hermano, la palabra persuadir es que Dios te está advirtiendo, te está exhortando, te está haciendo ver que las cosas que estás haciendo no caminan bien o están mal.
Es por esta razón de que el Espíritu Santo pone al descubierto la culpa de la persona, pone al descubierto el pecado de la persona. Cuando alguien está mal, Dios tarde o temprano lo descubre. No hay pecado que no sea descubierto con el tiempo. Así que, y si esto no lo hace el Señor, aquí un día lo hará delante del tribunal de Cristo cuando estemos en su presencia. Entonces allá nosotros vamos a tener que ver como en una pantalla todo aquello que un día quedó encubierto, pero que será visto en aquel tiempo. En cuanto cuando habla de justicia, porque Jesús es justo para perdonar. Cuando nosotros venimos arrepentidos, Él es justo. Si Él que conoce nuestros corazones, que conoce nuestra vida íntima, cómo vivimos, cómo nos portamos, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces, pero cuando venimos y le confesamos a Dios de corazón todo aquello que realmente es como tal, está sucediendo en nuestras vidas, y le confesamos a Dios, Él es justo. Él es justo para perdonarnos. Por esa razón, ese es de justicia. En cuanto a de juicio, porque nos hace saber que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Esta palabra de juicio es que un día Dios traerá un juicio no solamente para los hombres pecadores que en aquel día mueren sin Cristo, sin ser salvos, y van a ser presentados ante el tribunal de Cristo, ante el trono blanco, o donde Él nos tenga que juzgar. Y entonces resulta de que igual que Satanás, igual que el falso profeta, que la bestia, serán lanzados al lago de fuego. Bueno, Él ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así que hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los predicadores, como dije en un principio, hay muchos predicadores e iglesias que se abstienen a predicar la palabra con dureza, porque lo primero que dicen es que vamos a asustar a la gente, vamos a dejar de tener la asistencia. Y déjenme decir lo siguiente: desafortunadamente hay quienes predican por llenar el vientre o por suplir sus necesidades, pero habemos predicadores que predicamos por amor, por pasión a la palabra. No estamos nosotros predicando porque realmente queremos mantener nuestra familia o eso, sino más bien porque es un llamado que Dios nos ha hecho, y no importa cómo, pero Dios tiene que suplir nuestras necesidades. Pero no trabajamos ni predicamos por eso, sino más bien hablamos. Si un miembro, por decirle la verdad, se va de la iglesia, como algunos se han ido, no todos, algunos de la iglesia que yo ministro se han ido, pero se han ido por la puerta grande, han salido por la puerta grande, es decir, han salido contentos, vaya. Pero hay quienes ni siquiera Dios nos dicen, y aun cuando fueron miembros en plena comunión, resulta de que de repente se van, brincan el portillo y se van porque se rebelan cuando se les habla con la verdad, les duele, y eso, pues como andan mal, pues la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Así que es algo que los pastores muchas veces no quieren que los miembros se vayan, porque pues les llenan las manos de bendiciones económicas. Entonces y eso pues no es así. Por eso nosotros debemos de predicar con la verdad, ¿no? A veces hablar del pecado es como correr a la gente, porque estás redarguyéndoles, estás hablándoles la verdad, y eso los hace sentir mal. Pero muchas veces, como dije antes, hay miembros que aportan buenos incentivos económicos, y eso hace que a veces el ministro no los corra o no les hable con la palabra abiertamente. Y con todo respeto, y felicito a aquellos pastores que realmente predican la palabra y que no viven de eso, sino que saben que Dios los va a sustentar como sea, pero que predican sin importarle si hay de aquellos que dan o no dan, y que les llega el latigazo fuerte, la palabra fuerte. Y bueno, entonces cuando se habla del arrepentimiento, se tiene que hablar de pecado, porque ¿de qué te vas a arrepentir? Si no has pecado, bueno, decimos hemos pecado, ya pecamos porque estamos mintiendo. No hay hombre que no peque, yo peco.
y por eso tengo que pedirle perdón cada día, ¿no? Entonces, cuando hablamos cosas bonitas, cuando hablamos cosas que agradan a la gente, como dijo alguien por ahí, mensajes light, es decir, así arribita, entonces pues nos abstenemos de hablar inclusive del infierno. Es un tema que voy a tocar más adelante sobre el infierno. Entonces, hablar del infierno es como sacar a la gente con perros bravos, ¿no? Sacarlos, echarlos fuera. Y no es así. Les voy a contar algo que pasó hace tiempo en cierta iglesia donde fui a predicar, y mi esposa se había quedado ahí en la congregación y yo estaba predicando, y entonces habían dos, dice que hermanas, ahí adelante de mi esposa, y resulta de que cuando estaba yo hablando la palabra, le dice una a la otra: oye, ahí te están hablando. Entonces dijo la otra persona: me agacho. Y mi esposa escuchando, pero al rato resulta de que en la prédica el mensaje estaba siendo para la otra persona que dijo, que le dijo te están hablando, y le codea a la otra y dijo: ahora a ti te hablan, y dice: toco madera. Oiga, qué tremendo eso. Hay gente que realmente el Espíritu Santo no está ni en esa iglesia, menos en esos creyentes. Así que cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces, hermano, quiere decir que los que no son guiados por el Espíritu Santo no siguen esa dirección que Él nos da. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, exhorta al apóstol Pablo, dice: no apaguéis el espíritu. Es decir, el significado aquí, es decir, no despreciéis el espíritu, no rechacéis el espíritu, no rechacen la manifestación del Espíritu Santo, no rechacen esa intervención, acéptenla, recíbenla, no apaguéis el fuego. Es decir, no apaguen la verdad, no dejen de hablar la verdad, hablen con la verdad, hablen con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, eso lamentablemente las iglesias hoy en día son tan modernas que, bueno, en todo, hacen show, programas llamativos, impactantes a la sociedad, donde entran pues todos los ricos, con mucho respeto a los ricos. Hay muchos ricos en la iglesia que realmente son cristianos, y un abrazo a todos los hermanos que pues también yo soy rico. Sabe que aunque yo no tenga dinero suficiente aquí en este mundo, pero yo sé que tengo un hogar celestial, algo hermoso que no se puede pagar con todo el tesoro de este mundo en la patria celestial. Así que también yo soy rico en Cristo Jesús. Pero un abrazo a todos mis hermanos que Dios los ha bendecido económicamente. Pues consérvense en santidad, con humildad siempre, pero definitivamente hay mucha gente que económicamente hablando es próspera, pero sabe que su Dios está ahí con ellos, no es el Espíritu Santo. Hermanos, como vimos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 6 y versículo 3, hemos encontrado, dice: pero cuando se obedece y nosotros dejamos el Espíritu Santo que nos guíe, entonces vamos a tener vida y vamos a tener paz. Leemos, por ejemplo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es lo que dice el versículo 6. Y el versículo 3 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí hay dos cosas. Cuando nos damos cuenta de que estamos mal o de que estamos bien, tenemos la oportunidad de ratificar nuestras vidas. Hoy que nos da el Señor vida todavía, es tiempo, es momento de reflexionar y ver cómo estamos caminando. Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Pero si vivimos conforme al Espíritu, viviréis y tendréis paz. Hermanos, el que nada debe, nada teme. Y andamos con la frente levantada, pero cuando hay cola que se nos pise, entonces nos andamos cuidando de todo el mundo. Y hermanos, un predicador que vive mal, un ejemplo, para no hablar algo muy fuerte, un pastor que no ora,
¿Cómo puede exhortar a la iglesia que ore si él no ora? Un pastor que no ayuna, ¿cómo puede exhortar a la iglesia que ayune si él no ayuna? Un pastor que no lee la Biblia, ¿cómo va a exhortar a la iglesia que lea la Biblia si él no lee la Biblia? Un día me dijo un profesor en la normal, cuando explicaba acerca del cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y todo lo que es la vértebra, los nervios del sistema nervioso. Dice, todo aquel que fuma daña su sistema nervioso, y nos empezó a explicar. Y entonces cuando terminó de explicar, yo le dije, profesor, disculpe, si usted dice que es malo fumar, ¿por qué usted está fumando? Bueno, es algo que no se puede dejar. Y cuando nos atrapa el vicio, muchachos, dice, eso es difícil de dejar. Bueno, Cristo puede cambiar todo. No podemos andar como los fariseos, como aquellos que el Señor les dijo, sepulcros blanqueados y por dentro huesos podridos. No podemos andar así. Tenemos que hablar entonces con la verdad. Hermanos, hablar con esto es que nosotros, el verdadero creyente, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y se va a reflejar, el verdadero creyente se va a reflejar cuando el Espíritu Santo lo guía en 9 virtudes que les quiero mencionar en esta hora, rapidito. Hay 9 virtudes que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor. Número 1, 2, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas 9 virtudes que en otra ocasión ya lo prediqué y que hoy solamente quiero mencionarlo. Hermanos, cuando un verdadero cristiano es guiado por el Espíritu Santo, entonces encontramos que es una persona amorosa. Ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su prójimo. Ama la obra del Señor, tiene temor de Dios. Entonces, aún sus enemigos. Nunca anda diciendo maldiciones y eso, siempre está gozoso, cantando himnos, leyendo la Biblia, orando, yendo al culto, trabajando. Hay paz en su corazón. Él vive tranquilo, no tiene temor de morir o de enfermarse. Hay gente que porque ya tiene diabetes o porque, oiga, ahora con lo del virus, ¿no? ¿Sabe? Mucha gente, ay, la pandemia, que por acá, hermanos. Yo y mi esposa doy gracias a Dios que 2 veces nos mandaron a hacer la prueba y salimos negativo. Y aquí estamos. Y es decir, hermanos, no tenemos por qué temer. Cuando yo tenía cáncer en todo el cuerpo, la próstata, la vejiga, los intestinos, los pulmones, la columna vertebral, los huesos, bueno, todo mi cuerpo tenía cáncer. Nunca me vieron llorando, siempre estaba feliz y me decían, porque usted en vez de llorar, ponerse triste, anda contento. Pues, ¿qué quiere que haga? Estoy feliz porque ya me voy con mi Señor, ¿no? Yo sé que ya vencí, ya llegó el tiempo de partir con el Señor. ¿Por qué estaba gozoso si sabía que iba a morir? El médico me dio 2, 3 meses, mucho de vida, y en esos 2, 3 meses bajé 22 kilos, imagínense. Y cuando Dios hizo la obra, bueno, es un testimonio que algún día les voy a decir, pero yo nunca me puse triste. Y entonces nosotros tenemos la paz porque sabemos que Dios está con nosotros y corremos la carrera de Cristo, del cristiano, con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque nunca andamos arrebatados, desesperados, airados, todos tristes, decaídos. No. Y nos portamos con benignidad, somos benignos porque entonces abunda nuestra benignidad con las personas, con nuestro prójimo, con la obra misma, con nuestros hijos. Somos bondadosos, ¿no? Compartimos lo que tenemos, lo poquito y mucho que Dios nos ha dado, lo compartimos en la misma obra. ¿Y sabe qué? Y no dejamos de creer, porque nuestra fe es primero en Dios, y después las cosas vendrán por añadidura. Pues es lo que dice la Biblia, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿cuál es el problema? A veces estás enfermo, tu hija, tu hijo, o no encuentras trabajo, o X necesidad en tu casa, y te desesperas, y crees que si no va a llegar fulano, sutano, si no vas a tener esto o aquello, te vas a morir, te vas a acabar. No, hermano,
Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra no pasará. Y si tenemos fe, hermanos, las cosas vendrán en su momento. Entonces, nosotros tenemos que tener ese dominio propio. Tenemos que estar, hermanos, gozosos. Vivir en una vida de mansedumbre. Es decir, nunca estar ofendiendo a las personas. Siempre estar comportándonos como tal. Y esa es parte del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que ser benignos en todo. No maldecir, sino bendecir. Tenemos que bendecir, ¿no? Tenemos que guardar la templanza, el carácter de Cristo. A través de esta palabra que Dios nos ha dado, no podemos esconder esas 9 virtudes porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo no está con nosotros, nos desesperamos por todo, perdemos la paciencia, nos airamos, maldecimos, caemos de la gracia. Oiga, siempre andamos haciendo cosas indebidas. Por esta razón, hermanos, quiero dejarles este pensamiento, terminando este mensaje, que el carácter de Cristo se refleje en nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. En otras ocasiones, hermanos, pues yo quisiera hablar más acerca de lo que es la carne. Es cómo vivir en la carne. Y nosotros lo vamos a encontrar allá en el mismo libro de Gálatas. Ahí vamos a encontrar todo lo que es pues, el resultado cuando el Espíritu Santo no está en nosotros. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las cosas cambiarán. Entonces, quiero, hermanos, concluir con lo siguiente, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe que Cristo fue levantado de la tumba donde Él fue sepultado? ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Él, siendo Él mismo Dios. Como hombre, ya vimos en otro tema o anteriormente, cómo Jesús tenía que andar en el Espíritu. Dice, y fue llevado en el Espíritu al desierto, ¿no? Y fue guiado por el Espíritu. Y cuando Juan lo bautiza, dice, y el Espíritu vino, Él lo llenó. Entonces, siempre el Espíritu Santo anduvo con el Señor como hombre, semejante a hombre. Y entonces, pero por eso cuando Él lo matan, lo crucifican y Él muere, Él resucita, pero lo resucitó el Espíritu Santo. Fue el poder del Espíritu Santo, el mismo que a usted y a mí nos va a levantar en aquel día. Si le somos fiel, permanecemos fieles. Déjeme decirle que en la primera resurrección seremos levantados de entre los muertos. Hay varias resurrecciones que no voy a mencionar hoy en la Biblia, no es el tema de la resurrección, pero hay muchas resurrecciones parciales que en otra ocasión les voy a hablar, pero estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga, arrebatará a su pueblo, y ¿sabe qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esos? Los muertos en Cristo. Los que tienen el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿A dónde cree que nos va a guiar el Espíritu Santo? A la patria celestial. ¿A dónde cree que nos va a guiar el Espíritu de Dios? Pues a la iglesia. Por eso dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día, ¿no? Y de noche, ¿no? Entonces, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo cuando hacemos las cosas que convienen en cuanto a la palabra del Señor. Es por esta razón que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos va a levantar en el arrebatamiento de la iglesia los que hayamos muerto. Y los que estamos vivos, si es que viniera el Señor ahora que estamos vivos, pues dice 1 Corintios capítulo 15, versos 50 y 54, ¿no? Que nuestro cuerpo será transformado, ¿no? Y entonces seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, así como lo escuchó. Nuestro cuerpo será glorificado, nos levantaremos con un cuerpo glorificado. ¿Quién es el que va a actuar ahí?
¿Quién es que va a glorificar ese cuerpo? Pues el espíritu. Ya vimos que el pecado mata al cuerpo, la carne, destruye, ya eso lo hemos explicado, pero el espíritu vivifica, da vida y da paz al hombre. Es por esta razón que nosotros estamos seguros de que si hoy morimos, no tenemos por qué temer, porque sabemos que cuando el Señor venga por su iglesia y venga por su pueblo, entonces los que hemos muerto en Cristo seremos levantados y seremos resucitados y llevados a las nubes, y en las nubes nos vamos a juntar todos los creyentes cristianos, verdaderos creyentes y cristianos de todo el mundo, de toda la tierra, para formar un gran ejército en las nubes, y de las nubes marcharemos, escuchen, grandes estruendos en el espacio, donde marche el ejército celestial, la iglesia que fue lavada con la sangre de Cristo. ¿A dónde? Al aire, dice, al cosmos, a recibir a nuestro Señor y Salvador. A mí me emociona eso porque, hermanos, en cuanto este pasaje que hemos leído, tengo la certeza de que los que hemos sido guiados por el Espíritu Santo no nos va a guiar al camino de muerte. Ya vimos que en San Juan 10:10 dice que el enemigo vino a destruir, a matar y a destruir. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero pedirles a ustedes, después de escuchar esta segunda parte de este mensaje, déjese guiar por el Espíritu Santo. No se ponga al tú por tú, ni con su líder, ni con su pastor, ni en la obra del Señor. No sea piedra de tropiezo. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Él te llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Claro, si quieres tener victorias y triunfos, pues tienes que tener luchas, pruebas. Porque de lo contrario, ¿cómo vas a tener victorias si no tienes luchas, si no tienes pruebas? Entonces, hermanos, la iglesia es una iglesia que está caminando en luchas, en pruebas, pero somos la iglesia victoriosa porque Cristo venció en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo está con nosotros porque el Señor lo dijo: me voy, pero no los voy a dejar solo, mandaré al Consolador y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que quiero dar gracias a Dios e invitarlo que, hermano, que te arrepientas. Si andas mal, pide perdón a Dios, reconcíliate y deja que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Ya deja tu soberbia, ya deja de estar pecando, ya deja de andar mal, hombre, deja de estar fijándote de lo malo en la iglesia, de los que te rodean. Fíjate de lo bueno y haz lo que la palabra dice y lo que hacemos nosotros. Retén lo bueno y desecha lo malo. Quiero dar gracias a Dios y pedirle al Señor que te ayude donde quiera que te encuentres. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias te doy en esta hora, Señor, por la oportunidad que me diste de traer esta segunda parte, guiados por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, por tu palabra que nos has hablado ahora y siempre. Permite que los que nos ven y nos escuchan puedan arrepentirse. Toca sus corazones, toca sus vidas. Muchas gracias te doy, Padre, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Cristo, deja toda enfermedad. En el nombre de Cristo, ese cuerpo sea libre, sea liberado, sea sanado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Quiero enviar un saludo a los hermanos que nos escuchan fuera de nuestro estado. Muchos hermanos de la iglesia Cristo el Divino Redentor, son muchos los que están fuera, pero donde quiera que se encuentren, un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, y no se olviden, Jesucristo es la respuesta, en Él tenemos la victoria. Hasta pronto, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo.